Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas Gerald Solano y sus invitados. Bienvenidos. Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saluda Gerald Solano desde el programa Pulso Global. Hoy en nuestra transmisión número 96, en la cual estaremos tomándole el pulso a las elecciones en Colombia que se celebrarán el próximo domingo 19. Y para ello tendremos una invitada especial desde Colombia que nos ayudará a realizar este análisis. Les recordamos que ahora también pueden encontrarnos en nuestro formato de podcast en plataformas como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music y entre otras plataformas donde pueden encontrarnos como Pulso Global. También en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, antes de empezar con nuestro tema de fondo, acompáñenos a tomarle el pulso a los principales acontecimientos internacionales que nos comparten distintos medios. En primera noticia, Swiss Info intitula: China advierte a Estados Unidos que no dudará en iniciar una guerra si Taiwán se declara independiente. China advirtió este viernes que no dudará en iniciar una guerra si Taiwán se declara independiente tras una reunión en Singapur en la cual su ministro de Defensa y el de Estados Unidos confrontaron sus posturas sobre la isla separada de hecho de la autoridad de Pekín desde 1949. El ministro chino Wei Fenghe se reunió por primera vez con su par estadounidense Lloyd Austin al margen del llamado Diálogo de Shangri-La, un foro de altos cargos militares, diplomáticos y compañías armamentísticas que tiene lugar en Singapur hasta el 12 de junio. Ayer terminó esta cumbre. El Estatuto de Taiwán ha sido objeto de fricciones diplomáticas entre China y Estados Unidos durante los últimos años. Pekín considera esta isla de 24 millones de habitantes como una de sus provincias en la cual se refugiaron en 1949 las tropas nacionalistas derrotadas en el continente por las fuerzas comunistas de Mao Zedong. De hecho, China reitera a menudo su objetivo de recuperar la isla tarde o temprano y si fuera necesario por la fuerza. Si alguien se atreve a separar a Taiwán de China, el ejército chino no dudará en iniciar una guerra, cueste lo que cueste, manifestó Wei. Durante el encuentro con su par estadounidense, dijo Ku Guian, el portavoz de defensa de China. El ministro también dijo que Pekín aplastaría cualquier intento de independencia de la isla y defendería con determinación la unificación de la patria. Wei insistió además en que la isla pertenece a China y que Estados Unidos no debería usar Taiwán para contener a China, según el ministerio. Austin, de su lado, reafirmó la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán que separa la isla del continente. Por su parte, el New York Times intitula Una catástrofe alimentaria en camino. La llamaban crisis incluso antes de que comenzara la guerra. Más de 800 millones de personas vivían en un estado de hambre crónica, pero como ya habrán escuchado, la invasión rusa a Ucrania, dos países que según se calcula producen suficiente alimento para 400 millones de personas y representan hasta el 12% de todas las calorías comercializadas a nivel mundial, dificultó aún más las cosas y agravó el hambre.
El New York Times cubrió por primera vez el efecto de la guerra en el hambre mundial a principios de marzo, apenas una semana después de que comenzara el conflicto en mayo. El secretario general de la ONU advertía sobre el fantasma de una escasez mundial de alimentos, y The Economist decidió dedicar su portada a la catástrofe alimentaria que se avecina. Buena parte de esa cobertura es tan fría que resulta reconfortante, y dado que los precios de varios productos básicos, todos en aumento, han venido siendo uno de los elementos más importantes en esta mirada. Una mirada más atenta a la escala demuestra que el precio de los cereales ha aumentado en un 69.5% según Reuters, y el de los aceites hasta en un 137.5%, mientras que el índice general de precios de los alimentos ha subido un 58.5%, lo que sugiere que el efecto podría ser más significativo, sobre todo si se conoce la violencia que acompaña los recientes incrementos más moderados de los alimentos, como cuando hubo disturbios, desestabilización política y guerras declaradas en más de 40 países en el 2008. Sin embargo, una de las cosas que gráficas de este tipo no evidencian es la hambruna masiva, y a pesar de ello, según David Beasley, quien fue gobernador republicano de Carolina del Sur y ahora encabeza el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, eso es lo que implican la posibilidad de que, como resultado de la actual crisis alimentaria agravada por la guerra en Ucrania, el cambio climático y los efectos continuos de la pandemia de coronavirus, 323 millones de personas estén en camino hacia la inanición en este preciso momento, y 49 millones estén literalmente al borde de la hambruna. El Programa Mundial de Alimentos, como casi todo en la ONU, es en parte un grupo de defensa que se dedica casi continuamente a la recaudación de fondos, y en este caso a toda prisa, para evitar el hambre más aguda. Como organización está construida en esencia para errar en lo que respecta a los cálculos que ponen los pelos de punta y hacen sonar las alarmas. En octubre del año pasado advirtió que más de la mitad de Afganistán podría enfrentar una situación de hambre mortal durante el invierno. No obstante, el trabajo de una organización como esta no es predecir qué ocurrirá, sino advertir qué puede suceder y tratar de evitarlo. Este es el dilema de reputación inherente. Haz lo posible para aliviar la crisis, y la alarma inicial parece una tontería. La mitad de la población de Afganistán no murió este invierno, pero casi 1 de cada 10 bebés sí, y sigue habiendo problemas de alimentación en la región. El hambre es un factor, no un binario, y en todo el mundo, calcula Beasley, la agencia ya alimenta a 125 millones de personas. Y por último, la BBC intitula Kaliningrado, el territorio ruso dentro de Europa, que ahora va a estar rodeado de países de la OTAN. Tras la invasión militar de Rusia en Ucrania, dos países nórdicos que habían sido firmemente neutrales, Finlandia y Suecia, revirtieron sus políticas y solicitaron ser miembros de la alianza militar de la OTAN. Para algunos comentaristas, la decisión de Finlandia y Suecia es un desastre. Para Moscú, que siempre ha visto la expansión de la alianza como una amenaza de seguridad. Pero el presidente ruso Vladimir Putin sorprendió a muchos en mayo pasado, cuando dijo que el asunto no representaba ningún problema, siempre y cuando los nuevos miembros de la OTAN se abstengan de albergar infraestructura militar, especialmente armas nucleares, en su territorio. Lo que está claro es que el mapa geoestratégico de la región se verá completamente diferente cuando Finlandia y Suecia ingresen a la OTAN. El mar Báltico se convertirá efectivamente en un lago de la OTAN, declaró recientemente Andrei Kortunov, jefe del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia, un centro de estudios en Moscú que está afiliado al Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. En efecto, con Suecia y Finlandia siendo miembros de la OTAN, Rusia conservará unos 200 kilómetros de costa en el Báltico, y el 90% restante de los 8.000 kilómetros de costa quedará compartido por países de la alianza: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Pero allí, incrustado entre Polonia y Lituania, está Kaliningrado, un oblast, un exclave o región administrativa de Rusia que no comparte ninguna frontera terrestre con esta. Este exclave ruso de poco menos de 1 millón de habitantes se ha convertido en un punto estratégico de las divisiones cada vez más profundas entre Occidente y Rusia.
y algunos comentaristas aseguran que este pequeño territorio es crucial tanto para la defensa de Moscú contra Ucrania como para asegurar sus defensas contra cualquier hostilidad de los países de la OTAN. E incluso ha habido informes de que Rusia ya ha desplegado armas nucleares en el territorio. Así que bueno, les invitamos a que dejen sus comentarios o consultas sobre estas noticias en nuestras redes sociales. Y ahora sí, vamos a dar inicio con nuestro programa de hoy, en el cual nos estará acompañando Paola Montiña Niño, quien es doctora docente investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Externado de Colombia. La doctora Montilla es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca, magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de París y politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Pertenece al Grupo de Estudios Legislativos GEL Alasip y se ha desempeñado como coordinadora de edición de la revista Cuadernos de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo. Sus investigaciones se centran principalmente en el comportamiento legislativo en los regímenes presidenciales, las carreras políticas y el sistema de partidos colombianos. Paola, muy buenas noches y bienvenida a Radio Costa Rica y a Pulso Global. Un saludo hasta Colombia. Buenas noches, Gerald. Un placer conocerte y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias, doctora Montilla. Bueno, en este programa, en este espacio de análisis, hemos venido conversando en un par de programas anteriores sobre un poco de los cambios en las dinámicas electorales en América Latina, y hemos también dedicado a Colombia a partir de las crisis, ¿verdad?, que ha tenido el gobierno de Iván Duque, los resultados de las primeras, de los primeros resultados y de estos comicios electorales que buscan definir un nuevo gobierno. En ese sentido, doctora Montilla, nos gustaría empezar tal vez a poner en contexto desde la visión ya de los colombianos, ¿verdad? ¿Quiénes son los dos candidatos, ¿verdad?, que están pasando a esta segunda ronda, que apenas ha tenido 15 días, ¿verdad?, para poder prácticamente prepararse una campaña electoral con miras al 19 de junio, la elección? Sí, Gerald, estamos a 6 días de la segunda vuelta, la segunda ronda electoral, como usted muy bien lo menciona, que llega con dos candidatos. El primero de ellos es Gustavo Petro, un candidato que tiene una larga trayectoria política, que ha sido varias veces, 3 veces representante a la Cámara, luego senador, también fue candidato presidencial en más de 2 ocasiones, fue alcalde de la ciudad de Bogotá en un periodo electoral previo, y se ha caracterizado por ubicarse en la izquierda, aunque en los últimos análisis realmente y la última campaña electoral Gustavo Petro se ha enfocado a un centro izquierda. Por otra parte, tienes el candidato Rodolfo Hernández, una persona que tiene una trayectoria política más corta, si me permites esa expresión, ha sido concejal, o fue concejal de un municipio muy pequeño de Santander, de Piedecuesta, Santander, donde es oriundo. Luego, en el periodo electoral anterior, fue alcalde de Bucaramanga, que es la ciudad capital de esta región, y a partir de hecho, luego de dejar su cargo como alcalde, comienza a hacer o decide postularse a la presidencia de la República. Es un empresario, viene del sector constructor, tiene una de las características es que es una de las personas con unos altos recursos en Colombia, tiene un patrimonio bastante alto, y él no se ha logrado ubicar, realmente no se logra ubicar a la derecha como algunos de los analistas o algunas personas han querido dividir de nuevo la disputa entre derecha e izquierda. Sin embargo, el candidato Rodolfo Hernández no lo logramos ubicar exactamente en la derecha, tiene algunos rasgos de izquierda y él mismo se autoubica en el centro, ¿no? Cuando comienzas a hacer una revisión sobre qué parte o en qué línea del espectro político lo puedes colocar, realmente es un fenómeno que vale la pena estudiar porque combina rasgos de
de un centro derecha, realmente no de una derecha extrema, de algunos rasgos del centro derecha que están relacionados, por ejemplo, a la poca intervención que debería tener el Estado en relación con la economía, pero también combina algunos aspectos que están relacionados al otorgamiento de subsidios focalizados, generar unas rentas básicas. Entonces, Rodolfo Hernández lo ubicaríamos, o él se autoubica en una posición de centro, con algunos rasgos de centro derecha y en otros casos con algunos rasgos de centro izquierda. Esos dos personas, esos dos candidatos son los que se disputarán las botas o las urnas ese próximo domingo. Y ahí, doctora Montilla, quisiera tal vez hacer, porque ha habido bastante información, ¿verdad?, en distintos medios internacionales. Creo que este pase de Rodolfo Hernández a la segunda ronda ha generado, ¿verdad?, algunas preocupaciones y algunos intereses en algunos países de América Latina, y por supuesto los mismos Estados Unidos han estado, algunos medios internacionales sacando algunas noticias, ¿verdad?, principalmente en un término, ahora que usted habla del espectro ideológico, ¿verdad?, y dónde más o menos colocarlo. Algunos han señalado que es más un poco la estrategia, ¿verdad?, que ha venido manejando Rodolfo Hernández en términos de este discurso que pareciera un poco más, algunos medios lo han señalado hasta, digamos, de populista, ¿verdad? Incluso se ha manifestado a favor de algunos temas que parecieran más progresistas, el tema de aborto, el tema de diversidades sexuales, etcétera, como una forma, siguiendo tal vez aquella estrategia de Juan Manuel Santos, ¿verdad?, en su momento en la campaña, separándose un poco del uribismo, ¿verdad?, porque pareciera que todavía ahí hay un tema interesante, ¿verdad? Fico no logra pasar a la segunda ronda cuando había una expectativa de que pudiese ser la persona que estaría disputándose la presidencia con Petro, y que algunos señalan que esto fue también un descuido de Petro, ¿verdad?, de casi que enfocar su campaña en función a que el contrincante iba a ser Fico Gutiérrez y no Rodolfo Hernández, quien aprovechó con su discurso verse como ese cambio que parece que la población colombiana está esperando. ¿Cómo usted analiza ese paso tan sorpresivo? Porque a nivel de los sondeos no parecía en unos inicios que fuese a ser el candidato de segunda ronda. Sí, pues hay varios puntos para comentar. El primero de ellos, sí, efectivamente, el candidato en el cual Rodolfo Petro destinó o definió su discurso fue en contra de ese continuismo, en contra de un continuismo que en ese momento venía siendo adherido. También podríamos surgir alguna discusión por Federico Gutiérrez, que si bien es un candidato que nace de una votación, de una consulta interpartidista, él presenta su candidatura por firmas, y pese a a la separación que él quiso hacer del Centro Democrático, pues fue muy difícil para Federico Gutiérrez desligarse del Centro Democrático y que lo consideraran como una continuidad del gobierno de Iván Duque. En ese sentido, es cierto que la campaña de Gustavo Petro se enfocó en su oponente principal es decir, en su discurso, y eso quiero tal vez ser un poco clara, en el oponente, entendiendo que es una contienda política, más no una lucha, ni una contienda, ni una lucha individual, sino discursivamente siempre se manifestaba su oponente como Federico Gutiérrez, ¿no? Entonces, evidentemente, en ese momento, cuando en las últimas encuestas, faltando una semana para el 29 de mayo, comienza a denotarse una tendencia al alza en la intención de voto de Rodolfo Hernández, que de hecho no fue tan sorpresivo, porque cuando uno comenzaba a hacer proyecciones y las últimas encuestas que no se publicaron, Rodolfo Hernández tenía un porcentaje del 26-27% en intención de voto, que recuperó o que ganó en la última semana. Entonces, para ir como cerrando puntos, fue sorpresivo hasta las elecciones, hasta la última encuesta electoral que se presentó una semana antes de comenzar la veda, ¿no? Pero en ese momento, cuando ya se comienza a ver una intención de voto por el candidato Rodolfo Hernández y se comienzan a hacer las proyecciones, ya muchos analistas las encuestas mostraban que Rodolfo Hernández podría superar a Federico Gutiérrez.
Algunos incluso aluden que en ese momento la decisión de algunas personas que era votar por Federico Gutiérrez decidieron votar por Rodolfo Hernández porque en los sondeos también se mostraba que la distancia entre Federico Gutiérrez y Petro era muy alta, es decir, haber pasado una segunda vuelta entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, la probabilidad que tenía Gustavo Petro de ganar era mucho mayor. Cuando se comparaba la intención de voto entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, se presentaban en muchos casos lo que están presentando en este momento, que es un empate técnico. Entonces allí comienza distintas lecturas se pueden hacer al respecto, pero una de ellas es precisamente que muchas personas o algunos ciudadanos, al denotar que existía una distancia tan amplia entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, decidieron darle su voto a Rodolfo Hernández, que en ese momento y ahora, como lo muestran claramente las encuestas, las últimas encuestas, pues se presenta un empate técnico. Pues puede ser una de las explicaciones que se pueden dar al respecto. Doctora, y ahí me da el espacio también para hacer una pregunta que nos hemos hecho, obviamente, desde algunos países, particularmente en Centroamérica. Estas figuras, ¿verdad?, de esos populismos que hemos visto ya, digamos, en la región, ¿verdad? Un Bolsonaro, en su momento al mismo Donald Trump en los Estados Unidos, o Bukele en el caso de El Salvador. Pareciera que en ese sentido Rodolfo Hernández logra aglutinar un discurso de cambio basado tal vez en algunas frases muy particulares, ¿verdad? Incluso se habla en algunos medios de que no hay un plan de gobierno muy claro o una hoja de ruta muy clara, y que ante esas respuestas él dice que va a llegar a ser, ¿verdad?, los cambios, y que va a gobernar por decreto. Incluso ha hecho algunas de estas, digamos, manifestaciones como hoja. ¿Será que ese surgimiento de la izquierda colombiana, ¿verdad?, representada en Petro, responde particularmente a un cansancio sistémico en América Latina, pero que en el caso de Colombia pareciera seguir aferrándose más a ese centro derecha que ha sido lo histórico que ha gobernado el país? Claro, déjame referirme a algunos puntos rápidamente. Primero, ese rasgo de populismo han sido tanto definidos como Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. ¿Por qué? Porque finalmente los dos hacen una apelación directa al pueblo en como esa concepción de un gran conglomerado, y interactúan directamente, ¿no? En sus discursos, en sus mensajes, en sus campañas, ha sido muy reiterativos a referirse al pueblo como aquel cuerpo homogéneo, y en ciertas maneras a no permitir esa intermediación que pueden tener los partidos políticos. En el caso de Gustavo Petro, esa intermediación tal vez se ve un poco diluida, porque Gustavo Petro viene del pacto histórico, una coalición que se crea dentro de partidos de izquierda y que en este momento hace que el pacto histórico tenga alrededor del 17% de escaños en el Senado, que históricamente nunca un partido de izquierda había llegado a tener ese nivel de representación en el Congreso, ¿no? Entonces, como un primer punto para referirnos, siempre se han tildado como a los dos, tanto a Gustavo Petro como a Rodolfo Hernández. Algunos los consideran como populistas, primero, porque hacen siempre en sus discursos un llamado al pueblo, una característica clara de lo que uno podría definir como populismo. Segundo, porque indiscutiblemente se separan de los partidos políticos como esas correas de transmisión entre los ciudadanos y el Estado. Y tercero, porque en muchas de sus reformas políticas, o en algunas de sus reformas en materia económica sus reformas en materia económica implican unas medidas de carácter redistributivo que desencadenan un aumento del gasto público, que también es muy típico de los gobiernos populistas. Entonces, tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández están enmarcados, o se les ha enmarcado, uno los puede enmarcar dentro de ese concepto de populismo. Ahora bien, ¿por qué Colombia se sigue manteniendo en la centro derecha? Que esta sería como la opción que en este momento estaría representando Rodolfo Hernández. Creo que podría, o me atrevería a dar una explicación allí. Finalmente, en Colombia el conflicto armado, si bien desapareció, y es una de las cosas que uno logra constatar en esta primera contienda o en este debate político, es que el conflicto desapareció
en el sentido de que no ubica un lugar central dentro de la agenda pública, ¿no? No se ubica como esa columna vertebral que por muchos años definió la posición de los políticos y muchos de los discursos que se escuchaban en campaña. Si bien en el debate desaparece el conflicto, creo que Colombia luego de 50 años de conflicto, 50 años de enfrentamiento, pues dejan secuelas en algún número o en un sector de la población muy tendientes a no poder desligar la guerrilla de la izquierda, ¿no? Y el número de víctimas, el número de personas que han sido víctimas, y en algunos casos han sido hasta revictimizadas, pues hace que su afinidad hacia un proyecto político de izquierda lo sigan compaginando, lo sigan adhiriendo a la guerrilla, ¿no? Entonces muchas personas, y un gran número de personas, además eso se demostró, realmente fue un indicador de eso, fue el plebiscito por la paz, pues se siguen oponiendo a este proyecto político de izquierda, que si bien Petro en su discurso se ha querido mucho distanciar de ese pasado guerrillero y demostrar que la izquierda y su proyecto político de izquierda no explica en ningún caso un castrochavismo, ni que significa que la guerrilla toma el poder. Ese discurso y ese imaginario aún se mantiene en un sector de la población. Si tenemos en presente eso, pues podríamos llegar a entender tal vez porque un gran número, un gran porcentaje, un sector de la población, más del 40%, pues no se adhiere a este proyecto de izquierda. Ahí que quisiera, digamos, agregar tal vez esta frase y conocer su percepción. El periódico El País de España incluso tiene un artículo donde habla de que existe una petrofobia, decía él, y que esa petrofobia, decía el periodista, le ha dado alas a Rodolfo Hernández, dice, unas alas que no tenían porque hay como un temor irracional de esa amenaza de la izquierda, de que llegara a Colombia. En ese contexto, con base en esos resultados que usted nos hablaba ahora de la conformación del Congreso, ¿verdad? Y esas elecciones, ¿cuál es el panorama que se podría enfrentar el próximo presidente de Colombia, sea Rodolfo Hernández o sea el mismo Petro? Sí, lo que tú mencionas es cierto, realmente ese contexto de petrofobia se ha mantenido y es tal vez lo que explica que en este momento la intención de voto hacia Rodolfo Hernández sea tan amplia y especialmente en un sector de la población que se considera o que tiene una afinidad política de derecha, ¿no? Y esa ha sido un poco la explicación. Finalmente, Gustavo Petro, pese a que se ha moderado en sus discursos al inicio de las campañas, y recordemos que en Colombia en el 13 de marzo, cuando elegimos al Congreso, también tuvimos 3 consultas interpartidistas, lo que implicó que el debate y las posturas programáticas de cada uno de los sectores de centro, izquierda y derecha se comenzaran a comentar desde ese momento. Muchos de sus discursos sacaron algunas alocuciones que él que reiteradamente tuvo que explicar, por ejemplo, referente a la democratización de la tierra, a incrementar el número de impuestos, a mayor intervención estatal. Entonces, este tipo de imaginarios que desde el 2018, cuando él fue también candidato electoral, comenzaron a asociar a Petro con el castrochavismo. Sí, notamos en los últimos años ha ingresado un gran número de personas migrantes de origen venezolano a Colombia en unas condiciones de vulnerabilidad muy altas, pues hace que un sector de la población colombiana siga asociando a Petro con el castrochavismo, con lo que implica la izquierda, aunque en América Latina existen grandes ejemplos de que la izquierda finalmente no representa un régimen autoritario o caminar finalmente hacia sistemas menos liberales, ¿no? Creo que en América Latina existen claros ejemplos de que pueden mantenerse en unas izquierdas liberales, ¿no? Pero en Colombia a Petro sí es cierto que le ha costado desligar su figura
y su proyecto político de izquierda con ese ideal castrochavismo. Ahora bien, ¿cuál es el panorama que se enfrenta cualquiera de los dos candidatos que lleguen a la presidencia? Creo que tienen un desafío en común, aunque parten de metrajes distintos, me explico, de distancias distintas. El gran desafío que tiene cada uno de los candidatos o que puede tener cada uno de los candidatos es finalmente llegar a gobernar, ¿no? Llegar a gobernar y pasar cada uno de sus proyectos de ley a través del Congreso, un Congreso que en este momento es un multipartidismo, no podemos hablar de un multipartidismo polarizado, pero sí tienen lugar y tienen asiento un gran número de partidos, tanto de izquierda, pero también de centro derecha, ¿no? En el caso de Gustavo Petro, digamos, avanza o llega con un poquito de delantera, si ustedes me permiten esa expresión, con respecto a Rodolfo Hernández, porque tiene un 17% del Senado y alrededor de un 13% en la Cámara de Representantes. Si bien no constituye una mayoría, ni siquiera una mayoría relativa, sí va a poder tener, tiene una fuerza que lo apoya finalmente en el Congreso. En el caso de Rodolfo Hernández, es un candidato que parte de cero, tiene que llegar a gobernar con un Congreso que realmente en la Cámara de Representantes solo tiene 2 personas de su movimiento político, lo cual resulta mucho más desafiante para un presidente no contar o contar con menos del 1% de aliados en el Congreso. Recordemos que Colombia es un sistema altamente presidencial, pero que igual el Congreso tiene grandes poderes de tipo proactivo y reactivo, y en materia legislativa sigue siendo un actor muy importante en la relación entre ejecutivo y legislativo. Entonces, finalmente el Congreso, finalmente cada uno de los candidatos tiene el mismo desafío, que es llegar a gobernar, a pactar. Y el otro desafío que también me surge, y que, pues, cómo va a cambiar ese estilo de política, ¿no? Llevamos muchos años en una tradición altamente clientelar, y los dos candidatos en sus discursos han expresado claramente que una de sus mayores apuestas es controvertir y alejarse de esa manera tradicional, clientelista, en muchos casos corrupta, que tiene el hacer político y el llegar a hacer consensos en el Congreso colombiano. Entonces, por un lado, tienen el desafío de llegar a formar mayorías para sacar adelante el mayor número de proyectos de ley, el principal, el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que comenzar a trabajar cuando se inicia la legislatura, pero al mismo tiempo tienen el desafío de llegar a negociar, a pactar, y a pactar alianzas y coaliciones, oponiéndose a la manera tradicional de hacer política, ¿no? Sin hacer intercambios burocráticos, sin tener que generar prebendas o mayores incrementos en presupuestos para cada uno de las regiones. Entonces, cada uno tiene, pues, en la mira 2 desafíos muy grandes para poder gobernar en el país. Doctora, voy a aprovechar porque están llegándonos algunos comentarios y preguntas en Facebook, en nuestro Facebook Live. Un saludo a los amigos de Espacio Global desde México que nos están escuchando y que nos dice que saludos cordiales y que que están, digamos, conectados. También a una colega de acá de Costa Rica, Argentina, Artavia, que dice saludos a la doctora Montilla, excelente tema que permite reflexionar sobre los procesos electorales y políticos en nuestra América Latina. Y hace 2 preguntas. Una, si se puede hablar de un voto castigo o en contra del expresidente Uribe. Y la segunda, ¿cómo puede incidir esto en la intención de voto? Claro, no, realmente no existe un voto castigo hacia Uribe, ¿no? Existe, o ese voto castigo hacia Uribe, para ser más correctos en la expresión, creo que se manifestó durante la primera vuelta, ¿no? Ese voto de castigo contra Uribe, y más exactamente contra el Centro Democrático y su figura principal, que era el expresidente Uribe, pues tuvo su materialización en la primera vuelta cuando Federico Gutiérrez no logró pasar, ¿no? Le faltaron alrededor de 800 votos para poder igualar a Rodolfo Hernández, de 800,000 votos para poder
tener o equiparar a Rodolfo Hernández. Entonces creo que ese voto castigo contra Uribe fue evidente en la primera vuelta. En esta segunda vuelta lo que vamos a tener es un voto en contra, ¿no? Lo que normalmente se conoce como el voto útil, ¿no? En muchos de los casos, también en otro sector de la población, de pronto aquel que votó por el centro o a un sector de las personas que votaron por Federico Gutiérrez, pues no están a favor de ninguno de los dos candidatos y lo que van a manifestar es un voto en contra de alguno. El voto en contra o de Gustavo Petro o un voto en contra de Rodolfo Hernández, dependiendo del lugar que se pare y las reflexiones que hagan cada uno de los ciudadanos. Alguno va a preferir votar en contra de Rodolfo Hernández porque lo consideran una persona inexperta, con unos tintes que podrían ser denominados como un líder autoritario, porque en algunos medios de comunicación colombianos han llegado a equiparar a Rodolfo Hernández con Bukele, y comienzan a hacer comparaciones que en todo caso son difíciles de comparar, ¿no? Somos dos sistemas políticos completamente distintos, con lo cual a veces esas comparaciones quedan sin sentido, pero el otro voto podría ser en contra de ese miedo que veníamos hablando, de esa petrofobia, ¿no? Entonces no es un voto de confianza, ni esa representación clásica que tenemos en la mente, que es votar por aquella persona que finalmente va a representar mis intereses y que va a actuar por mí, sino estoy votando en contra del que no quiero que llegue. Ese voto útil creo que va a ser más recurrente en esta segunda vuelta que ese voto contra Uribe. En cuanto a los retos que tiene, digamos, Colombia, hay varios elementos que se han mencionado. Por ejemplo, a nivel más socioeconómico se habla de un aumento importante en la pobreza, ¿verdad? Se habla de un 6% de aumento, pasando de 17 millones a más o menos 21 millones de personas en pobreza o en condición de pobreza, lo cual en algún momento también, ¿verdad? Llevó ese estallido social que vimos en las calles. Son unas elecciones que se han hablado particularmente, ¿verdad? Cruciales en términos de determinar cuál va a ser el rumbo del país. La COVID-19 ha golpeado de forma diferenciada a muchas poblaciones. Tal vez en términos ahí generales, ¿cuál es la agenda política de los candidatos que lideran, digamos, los resultados, ¿verdad? Se pueden ver algunas diferencias, digamos, puntuales en la forma en que van a afrontar estos problemas, o no ha sido un tema que se haya podido profundizar en estas 2 semanas de campaña para segunda ronda? No, creo que no es un tema que se ha logrado evidenciar tan claramente, si bien uno puede ver que la campaña de Rodolfo Hernández, también la de Petro sin lugar a dudas, pero en el caso de Rodolfo Hernández comenzó a tener un giro discursivo hacia tratar de dar un voto informado, hacia generar un voto informado, ¿no? Entonces, en un primer momento la campaña de Rodolfo Hernández se centró en mensajes cortos, en mensajes sencillos, que algunos caracterizaron como monotemáticos, y en las últimas 3 semanas, o en las últimas 2 semanas, porque todavía nos falta unos cuantos días para terminar la tercera, se ha enfocado en sus redes sociales, que ha sido una de las características típicas de la manera como se comunicó Rodolfo Hernández con los votantes, pues ha tratado de ser mucho más claro y de explicar las distintas reformas que podría hacer, por ejemplo, en temas de educación, en temas de conectividad. Por el contrario, Gustavo Petro también dio su campaña, pero Gustavo Petro viene desde casi enero, febrero, porque participó en una consulta interpartidista, lo que no pasó con Rodolfo Hernández, explicando una y otra vez cada una de sus posturas en manera de reforma pensional, de reforma tributaria, de reforma rural, de los desafíos que tiene en materia de educación, los desafíos que se tienen en materia de salud, y en las últimas semanas su campaña ha girado más hacia percibir o hacer sentir emociones hacia los ciudadanos, ¿no? Independientemente de eso, creo que los dos candidatos tienen un punto en común. Yo subrayaría la necesidad que han manifestado en hacer reformas en el sector rural.
Es importante recordar que uno de los detonantes que generó el conflicto armado en Colombia fue la inexistencia de una reforma rural, y en este momento la reforma rural vuelve a caer o vuelve a estar en el debate público. Una de las razones es principalmente porque es necesario en este momento, digamos, materializar y consolidar el proyecto y las políticas de paz. Es necesario cerrar y cambiar el enfoque que se ha tenido, que si bien ha tenido aumentos y se han tenido desarrollos frente al proceso de paz, pues aún existen grandes desafíos para consolidar la paz en Colombia, y uno de los grandes desafíos que se tiene para consolidar la paz en Colombia es esa reforma rural. En el caso de lo rural, tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández han sido enfáticos en generar un proceso de industrialización en lo rural, ¿no? Si bien Rodolfo Hernández no hablaba al respecto, pero Gustavo Petro sí ha sido muy enfático en general o en la necesidad que existe de hacer un catastro multipropósito, de establecer unas rentas claras y unos impuestos claros a los grandes latifundistas, la capacidad o la necesidad que se tiene de salvaguardar un poco a ese sector rural y crear de nuevo instituciones estatales, por ejemplo, para comprar la producción de campesinos. Rodolfo Hernández no ha sido tan enfático, también ha pronunciado la necesidad de tener la existencia de un catastro multipropósito para definir las rentas. También ha manifestado un proceso de industrialización, la necesidad de generar una industria desde lo rural, una industrialización rural, pero no, o en este momento se me escapa, no ha manifestado o no ha expresado, por ejemplo, es la necesidad de crear un instituto o un aparato estatal para regular esos precios del mercado. Creo que la reforma agraria y la reforma rural en especial ha estado o va a estar dentro de la próxima agenda política, ¿no? Generar en este momento se está, ya quedan 7 días para que se defina si la jurisdicción rural, que hacía parte o es uno de los componentes del proceso de paz, finalmente se aprueba o no en el Congreso. Si no se llegara a aprobar, creo que es un tema que se tendría que retomar de nuevo en la siguiente legislatura, la reforma rural, sin lugar a dudas la reforma tributaria. En ese caso, Rodolfo Hernández ha dicho que no aumentarían más los impuestos, sin embargo, existe un déficit fiscal muy amplio que cada uno de los candidatos debería tratar de asumir. En el caso de Gustavo Petro siempre desde el inicio de su campaña ha sido muy enfático en el sentido que tendría su reforma tributaria, una reforma tributaria muy progresista que tendría una mayor carga de tributación hacia las grandes rentas. En el caso de Rodolfo Hernández no ha sido claro, pero es una cosa que sí él ha manifestado, sin generar incentivos tributarios para que las pequeñas empresas finalmente y los grandes emprendimientos puedan surgir. Él también tiene un foco muy puesto, Rodolfo Hernández, en la necesidad de generar nuevas empresas en el caso colombiano, ¿no? Lo que ha sido claro en el caso de Gustavo Petro es, por ejemplo, lo de la banca pública, porque él siempre o ha visibilizado un problema que en Colombia existe, es los préstamos gota a gota, que es básicamente que una persona natural comienza a prestar a otra persona natural plata con unas cargas, con unos intereses muy altos, ¿no? Eso sería como los aspectos que podría resumir, pero quedan muchos. Realmente también creo que es importante comenzar a hablar de un sometimiento a la justicia, tanto de las disidencias de las FARC. En el caso de las negociaciones de la paz con el ELN, los dos candidatos han manifestado su interés en pasar a ese proceso o de iniciar un proceso de sometimiento a la justicia con el ELN, de sentarse a hablar. En el caso de Gustavo Petro, pues ha reiterado que es necesario que no solo las disidencias de las FARC y el ELN entren a ese sometimiento a la justicia, sino también las bandas criminales, ¿no? Creo que es necesario avanzar para resumirlo, en la reforma rural, en la reforma tributaria, en los beneficios que se le van a dar a algunas empresas para generar empleo y en la seguridad.
Y tal vez en ese último, doctora, un tema que ha llamado, digamos, la atención es que precisamente después de que se firman los acuerdos de paz entre el gobierno y las guerrillas de las FARC, pareciera que la violencia no ha cesado, ¿verdad? Que aún así sigue teniendo bastante, digamos, repercusiones, incluso amenazas. La candidata a vicepresidenta de Petro ha recibido, y creo que la misma fórmula de Petro ha recibido amenazas que han estado con seguridad en los mitines. ¿Qué se proponen en términos generales de las dos fórmulas para reducir esta violencia que lamentablemente sigue todavía golpeando mucho a la sociedad colombiana? Sí, lamentablemente cuando comienzas a ver un poco las cifras en los últimos años, tanto las disidencias de las FARC como los grupos armados, los grupos en armas, como miembros de las fuerzas del ELN, como también de las bandas criminales, especialmente del Clan del Golfo, pues se han incrementado en los últimos años en lugar de que hubiera existido un descenso. Una de las razones que podían explicar ese aumento de incidencias de las FARC y que lo relaciono un poco con este tema es finalmente que los excombatientes en esos procesos de reincorporación no han tenido un proceso de reincorporación completo, ¿no? Y que tal vez para ese proceso de reincorporación sea materializado, es necesario darles y crear esa reforma rural. Por eso es que finalmente este punto dentro de la reforma rural es o comienza a tener relevancia porque es necesario para garantizar una paz duradera, para garantizar una paz a largo plazo es necesario que las personas que están retornando a sus territorios, que son excombatientes, pues encuentren las, el espacio propicio para desarrollar su proyecto de vida, ¿no? En ese caso y en temas de seguridad, Gustavo Petro ha insertado en su discurso algo que ha denominado una justicia y una seguridad restaurativa, que quiere hacer alusión con eso es que la seguridad debería ser mucho más abarcante y que tal vez los beneficios que se tienen en este momento para algunos excombatientes también deberían ser posibles de extender a aquellas personas que están privadas de su libertad, pero que al igual que los esos combatientes necesitan generar un proyecto de vida, reinsertarse con la sociedad para disminuir un poco la reincidencia, y hacia eso va un poco el discurso de Gustavo Petro, disminuir la reincidencia, garantizar que exista unas condiciones de acceso al empleo, de acceso a la educación, de acceso a la salud para disminuir el nivel de conflicto, ¿no? Él dice que el nivel de conflicto realmente en este momento es multiactor, un conflicto que tiene en el núcleo finalmente el narcotráfico, y un narcotráfico que en este momento está capitalizado por las bandas criminales. En el caso de Rodolfo Hernández, no ha sido muy claro en su política de seguridad. Piensa que una de las alternativas sea aumentar el pie de fuerza, generar una mayor política ciudadana o una seguridad ciudadana, pero algunos también en su lenguaje asocian mucho la garantía de seguridad a dar como las condiciones mínimas acá a la población colombiana, ¿no? Finalmente es como un discurso que tiende hacia si cada uno de los colombianos tiene las condiciones mínimas de supervivencia, la posibilidad que se inserte dentro de bandas criminales y que puede reducirse. Gracias. Doctora, el embajador Picado, embajador de Costa Rica, nos saluda, dice saludos a la doctora Paola, y le pregunta que en caso de ganar Petro, ¿cuál será el norte en las relaciones internacionales de Colombia? Claro. Digamos que en este caso, con el liderazgo en América Latina, que en general tienen como los grandes dos potencias medias, que es Brasil y México. En el caso de Brasil, por los mismos conflictos internos y por la misma, digamos, por el mismo día a día interno, el liderazgo de Brasil ha sido
ha ido disminuyendo, ¿no? Y ese liderazgo ha sido asumido por México, que en este momento tiene un gobierno de izquierda. Eso es lo que hace y que su política hacia la región ha sido muy inclinado, se ha inclinado hacia los gobiernos de su misma tendencia política, es decir, gobiernos de izquierda. Con lo cual, si Petro llegara a obtener el poder, creo que estaría muy en la línea de ese liderazgo regional que viene asumiendo México. Creo que estaría muy en la línea de potencializar esos acuerdos regionales de como la CELAC, finalmente acuerdos que han sido generados y en cierta manera aplaudidos por esos sectores de izquierda. Creo que dejaría de lado algunos pactos y algunas alianzas que sometió y que reactivó el gobierno de Duque. Creo que tendríamos unas muy buenas relaciones con el Cono Sur, especialmente con Chile, pero se haría reactivaría, pues, reactivaría esas relaciones muy tendientes hacia esos gobiernos de izquierda, ¿no? Gracias, doctora. Y se podría, vamos a ver, tal vez porque ya nos van quedando pocos minutos del programa, pero creo que sería también justo hacer un balance en este momento de cuál es el legado del presidente Iván Duque. Claro, el presidente Iván Duque llega con unos niveles de desaprobación muy altos, alrededor del 65%, un poco más, que son unos niveles de desaprobación que han mantenido en los últimos meses. Creo que Iván Duque tuvo que atravesar por una de las principales crisis por las cuales atravesaron la mayoría de los países a nivel mundial, que fue gobernar la pandemia, ¿no? Pero allí quisiera hablar como de dos cosas importantes. Creo que en un primer momento, creo que el manejo que hizo de la pandemia y en especial el Ministerio de Salud consolidó o permitió que Colombia llegara a unos niveles de vacunación muy altos. Creo que sería una de las cosas a resaltar del gobierno de Iván Duque. Tal vez no en su conglomerado, porque tuvo muchas críticas y y la evaluación que se puede hacer de todo el manejo de la pandemia puede ser, pues, dulce, agria y dulce, pero en materia, por ejemplo, en el Ministerio de Salud sí resaltaría ese manejo que se le dio a la vacunación. Creo que también resaltaría el estatuto para los migrantes. En este momento Colombia acogió a más o menos de 2 millones de personas migrantes con un estatuto temporal que le ha permitido a muchas personas venezolanas, realmente a muchos migrantes venezolanos, como permitirse una segunda oportunidad en Colombia, y eso fue muy aplaudido por la comunidad internacional, porque realmente es una muestra de solidaridad frente a una población que en este momento pasa por unos momentos de vulnerabilidad muy altos. En tercer lugar, creo que señalaría en marzo se aprobó un COMPES en materia de transición energética. Colombia firmó la COP21 y a partir de esa firma de la COP21 comenzó a gestionar internamente un COMPES que va a permitir esta transición energética, una transición energética regulada que le permita a las zonas que han sido tradicionalmente mineras o que realmente han concentrado la mayoría de sus recursos. También Colombia, el 27% de sus exportaciones son de petróleo, y a esas zonas que tradicionalmente han sido petroleras o mineras, pensar en una diversificación económica. Entonces yo creo que esos tres puntos son unos puntos que resaltaría. Por otra parte, vivimos por un proceso de conmoción interior bastante, alrededor de 2 años. Ese proceso de conmoción interior hizo que el presidente Duque no tuviera una agenda legislativa realmente amplia, ¿no? La mayoría de sus decretos, sacó más o menos unos 115 decretos de ley. Gobernó 2 años a partir de esos decretos. Por esta razón, en materia legislativa creo que su balance es más bien poco, ¿no? Porque
utilizó esa conmoción interior para gobernar por decreto. Entonces, en materia legislativa no tenemos avances. Creo que dejó, o el resultado, finalmente, esta relación entre ejecutivo y legislativo fue más negativa que positiva. Por otra parte, creo que es necesario mencionar que dejaron muchos temas relacionados, por ejemplo, la reforma a la justicia quedó dentro del tintero, la reforma al código electoral, que también garantiza una competencia política y electoral más clara, también fue denegada por la Corte Constitucional. Quedaron muchos proyectos de ley dentro del tintero, dentro de la agenda legislativa del Congreso y dentro de la agenda legislativa del propio presidente, pero yo creo que también hay que reconocerle esos 3 puntos que mencioné al inicio como uno de los puntos a resaltar de la presidencia de Iván Duque. Doctora, pues nos acabó el tiempo, lamentablemente se nos va muy rápido acá en la radio, nos quedaron ahí un par de preguntas, pero le agradecemos muchísimo haber tomado el tiempo para haber estado con nosotros acá en Pulso Global, y desde Costa Rica pues les deseamos lo mejor en este proceso electoral del próximo domingo, y que definitivamente cualquiera de los 2 candidatos que llegue a la presidencia de Colombia sea para el bien de todos y cada uno de los hermanos colombianos que por supuesto merecen un liderazgo para poder mejorar los grandes retos que tiene que enfrentar el país en los próximos años, especialmente en este escenario post pandemia. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, les deseo una feliz noche y bueno, veremos qué sucede el 19 de junio. Así es, quedan las puertas abiertas para que conversemos más adelante de esto y otros temas. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias. Hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global. Esperamos que lo hayan disfrutado y agradecemos a nuestros patrocinadores Sinred Consulting y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Agradecemos también a nuestra productora ejecutiva Gabriela Navarro, a Andy Torres en controles y a todo el equipo técnico. Les invitamos a dejar sus comentarios y consultas en nuestro Facebook y también a buscarnos en los podcasts como Pulso Global, tanto en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, y les esperamos la próxima semana para poder ya conocer los resultados de Colombia y poder entonces analizar ya este tema en detalle. Que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.